Buenas tardes, bienvenidos. Hoy el poder del vínculo emocional. Vamos a tener un espacio donde vamos a interiorizar, vamos a entender que no se trata de corrección, sino de conexión. Bienvenidos todos a esta conferencia en vivo, el poder del vínculo emocional. Esa llave oculta que muchos desconocemos, que está allí latente, pero que lo desconocemos, que no sabemos cómo girar esa llave para que la vida de nuestros hijos cambie. Hoy tengo la dicha de presentarles a una persona que ha estado conmigo por muchos años. Para los que no me conocen, soy Miriam Meléndez, soy directora de la Fundación Ángeles Valientes. Llevamos ya 7 años en este caminar de educación familiar, porque no solamente el niño necesita terapia, su alimentación, también necesita de una familia que lo apoye, pero difícilmente para nosotros está a la mano la información. Hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Hay información que está desordenada, hay información que no logramos registrar, que no logramos entender. Y eso es lo que Fundación Ángeles Valientes nos procuramos dedicarnos a eso, a que ustedes tengan las herramientas, la información de forma sencilla y práctica para que su casa sea el epicentro de estimulación de sus hijos, que no dependan únicamente de terapeutas, sino que ustedes puedan aprender desde casa qué pueden hacer para lograr que sus hijos tengan una vida independiente y autosuficiente. Hoy me acompaña una persona maravillosa, mamá de un chico autista, que en este caminar nos encontramos hace ya unos 4 o 5 años. En ese momento una mamá desesperada, ansiosa, porque su hijo no hablaba, hiperactivo, agresivo, comía de la basura, y ella había probado de todo. Cuando comenzó este proceso con Fundación Ángeles Valientes, empezó a trabajar la alimentación, la desintoxicación, los hábitos de sueño, la estimulación física, cognitiva y conductual desde su casa. Logró cambios impresionantes, pero todavía había algo que no encajaba, había algo que todavía faltaba. Ese no sé qué que mi hijo no termina de despegar. Fue cuando entendió que el vínculo emocional que tenía con su hijo era lo que hacía falta. Era la llave que estaba en su poder, pero que no había todavía, no le había dado la vuelta. Aprendió, se capacitó, se certificó como coach de crianza y hoy tiene la dicha de ver a su hijo realizado. Recuerdo muy bien cuando me decía, yo quiero ver a mi hijo como Iván. Mi Iván es mi hijo de 16 años, va a la escuela, tiene amigos, tiene una vida regular. Y hoy Gael está en ese proceso de tener su vida como cualquier niño de su edad. Porque el autismo no es sinónimo de discapacidad, no es sinónimo de limitación, es sinónimo de que tiene un cerebro privilegiado, de que tienen una forma distinta de ver la vida, de que ellos vinieron con un propósito a este mundo, mostrarnos que la vida es distinta, a enseñarnos una nueva filosofía de vivir, a quitarnos los lentes para respetar las diferencias que existen entre nosotros como seres humanos. No me quiero extender más, agradecida por todos los que se están conectando. Pónganme aquí en el chat desde dónde me están viendo, desde dónde se conectan. Isabel, Jennifer, Lourdes, Ruth, Adriana, Grisel, Honor. Bienvenidos, pónganme aquí en el chat desde dónde nos ven, desde qué país, desde qué ciudad, para poder conocerlos. Así que bienvenidos todos. Me complace entonces presentar, Ruth, bienvenida. Me complace en presentar a Wendy Morales, coach en crianza de niños autistas, mamá de un chico autista y que hoy va a revelarte todo lo que ella ha logrado con su hijo gracias al vínculo emocional. Wendy, bienvenida, los micrófonos son tuyos. Gracias, Miriam, gracias por la introducción. Espero que todos me estén escuchando muy bien. Un saludo a todas hasta donde se encuentren. Gracias por estar acá. Gracias por el espacio también. Quiero compartirles una presentación y bueno, ya Miriam les adelantó un poquito de mí, un poquito de mi historia.
Miriam, ¿será que me das chancecito de compartir? Ahí está. Gracias. Solo me confirman si ven la presentación, si se ve. Sí, Ok, entonces hoy quiero platicarles sobre un tema que casi no se habla cuando se nos da un diagnóstico de autismo, que es el vínculo emocional. Y quiero que empecemos imaginándonos o recordando a nuestros hijos cuando eran bebés. Al final les voy a compartir un poquito más de mi testimonio. Tengo preparado un videito por ahí para que puedan conocer a Gael también. Pero vamos a empezar con este pequeño ejercicio. Quiero que recuerden a sus hijos cuando eran bebés. Imagínenselos que están en su cunita, llorando, completamente dependientes de nosotros. Y en ese momento, su instinto de madre dice, necesita de mí. Necesita que lo cargue, necesita que lo consuele. Necesita, es un bebé que está buscando nuestros brazos, nuestra mirada, nuestra voz. Y ahora quiero que se vayan al presente y piensen en su hijo hoy y se hagan esta pregunta. ¿Qué necesita mi hijo con lo que estoy viendo de él, con esas conductas? ¿Qué necesita? ¿Corrección o conexión? Y bueno, quiero enfocarme hoy en hablar sobre los padres, porque cuando se nos da un diagnóstico de autismo, inmediatamente nosotros nos enfocamos en arreglar el problema, ¿no? Toda nuestra energía se vuelca en corregir la conducta de nuestros hijos y darle todo lo que él en ese momento necesita para que pueda tener, digamos, una conducta más aceptable. Y muchas veces en este camino, pues los padres, cuando algo no funciona en nuestras vidas y lo más vulnerable que tenemos, que es nuestros hijos, pues eso que no funciona nos frustra y esa frustración a la vez hace que nos sintamos muy desconectados tanto de nosotros mismos como de nuestros hijos. Nos sentimos con muy poca energía, cansados, que ya tiramos la toalla, que ya no podemos más. Y sobre todo sentimos muchísima impotencia porque queremos ayudar a nuestros hijos, pero no sabemos cómo. Y bueno, para darles un poquito de contexto sobre qué es el vínculo. El vínculo es una necesidad biológica primaria. El cerebro de nuestros hijos no solo se desarrolla con terapias o enseñanzas dentro de un salón de clase, sino que se desarrolla dentro de la relación que nosotros desarrollamos con nuestros hijos. El cerebro de nuestros hijos siempre, siempre, siempre está buscando sentirse seguro, porque somos seres de conexiones. Y nuestros hijos, aunque a veces los veamos distantes o desconectados, siempre van a querer sentir eso, esa seguridad. A su cerebro no tanto le interesa si lo corregimos bien o qué tanta información él puede acumular. Entonces, otro poquito de qué es el vínculo. Imaginémonos cuando nosotros estamos gestando a nuestro bebé y está dentro de nuestro vientre, está dentro de nuestro útero, donde tiene todas las condiciones necesarias para desarrollarse. Tiene la temperatura adecuada, el oxígeno, los nutrientes y la naturaleza hace su trabajo. El bebé se va desarrollando. Cuando ya nuestro bebé nace, y ya no está pegado a nosotros físicamente, la naturaleza también continúa haciendo su trabajo. Y tenemos como aliado el vínculo, que es como un cordón umbilical, pero psicológico, por el cual podemos dar las condiciones adecuadas para que ese niño se desarrolle sanamente fuera de nosotros. El vínculo también despierta los instintos de cuidado y protección en el papá y despierta los instintos de dependencia en el hijo. Para que una crianza ocurra de manera adecuada, naturalmente debe haber este orden. Pero en nuestros niños con autismo, este orden está desorganizado, valga la redundancia, está alterado. Entonces, el trabajo del padre es recuperar ese orden.
Un poquito más sobre el vínculo. Para el cerebro de nuestros hijos, el vínculo es igual a sobrevivencia. Ese vínculo les da seguridad, que a su vez ayuda a regular su sistema nervioso, pero necesita de un adulto para lograrlo. La conexión que da este vínculo permite el aprendizaje. Hoy sabemos, si hay mucha ciencia detrás, que demuestra que sin vínculo no hay aprendizaje. Y por otro lado, cuando los padres sentimos mucha frustración, y existe esta falta de vínculo o esta desconexión de ellos, pues no hay ese cordón que dé las condiciones adecuadas para que el niño se desarrolle. Entonces, el desarrollo se va a atorar, ¿verdad? Se va a bloquear. Entonces, cuando ocurre esta desconexión, es como cuando nosotros dormimos mal, tenemos falta de sueño, nos sentimos súper irritados, nos duele la cabeza o tenemos mucha hambre, que también hasta andamos de mal humor porque tenemos necesidades no cubiertas. Y lo mismo pasa con el vínculo emocional. Ya les dije que es una necesidad biológica primaria, entonces es una necesidad que no estamos dando, que no estamos cubriendo nuestros hijos. Entonces ahí es donde vemos pues los desbordes emocionales, que también se aíslan. Nuestros niños con autismo tienen un filtro emocional muy abierto. A ellos les duele muchísimo más un grito, un castigo, una mirada, un tono de voz de nosotros. Entonces el cerebro no le gusta tolerar todo ese dolor y crea defensas emocionales. Y es ahí donde nuestros hijos no quieren depender de sus padres, de nosotros los padres. Y entonces la tenemos un poquito más complicada, ¿verdad? Vemos rigidez porque pues ellos necesitan que todo siga igual para tener esa sensación un poco de seguridad, ¿no? Y algo muy importante de verlo diferente es que nuestro hijo no nos está dando problemas, sino que a través de su conducta, que es un síntoma, nos está diciendo que tiene muchos problemas de necesidades no cubiertas. Y lo que tenemos que hacer como padres es ir a la raíz de ese problema. Entonces, ¿cuál es el rol de los padres en esto? Primero, no necesitamos ser padres perfectos, pero sí padres más conscientes. ¿Conscientes de qué? De que necesitamos desarrollar empatía por lo que están viviendo nuestros hijos, que su cerebro recibe demasiada estimulación del ambiente que los frustra y que también hay una necesidad no cubierta que es la falta de vínculo emocional con los padres, que también los frustra. Entonces ahí es donde vemos el síntoma, ¿no? La conducta. También tenemos que ser un poquito más conscientes de qué nos desconecta de nuestros hijos, qué cosas no están funcionando en nuestra vida para poder hacer cambio, qué problemas físicos, de salud, emocionales, mentales, económicos en nuestro trabajo están haciendo que mi cerebro no tenga la energía para conectar con mi hijo. También ser más conscientes de qué cosas me estresan o qué cosas me detonan. Si me detona que mis hijos griten, que mis hijos se peleen, el desorden de la casa, el tráfico, mi jefe, las luces, el ruido, y qué cosas yo tengo que hacer de tal manera que me permitan a mí manejar ese estrés o esos niveles de estrés. Y también un poco de ser más consciente de mi historia personal. ¿Qué cosas yo creo o qué cosas yo siento? ¿Qué heridas de la infancia tengo? ¿O qué cosas me están robando esa energía que tanto necesita mi cuerpo para poder conectar, para poder estar presente? Entonces, muchas veces lo que más nos detona de nuestros hijos no viene tanto de ellos, sino de lo que nosotros percibimos, ¿no? De nuestras propias creencias, de si no lo corrijo ahorita, no va a aprender la lección, ¿verdad? Me tiene que obedecer a la primera, todo lo que aprendí del tipo de crianza que yo viví también. Y también muchas veces cuando se nos da este tipo de diagnósticos tenemos muchas emociones no procesadas. Ese duelo de perder esas expectativas que tanto teníamos en nuestros hijos, la culpa,
em, también repercute mucho en esta falta de conexión. Entonces, cuando nosotros hacemos estos cambios y trabajamos la relación con nuestros hijos y les damos momentos de conexión, literalmente estamos construyendo nuevas conexiones neuronales en el cerebro de nuestro hijo. ¿Y esto cómo sucede? Bueno, nuestros hijos son como una olla de presión llenos de frustración que necesita una salida. Esa frustración necesita una salida y su cerebro necesita un descanso. Entonces, eso ocurre cuando el vínculo existe y jugamos, por ejemplo, con nuestros hijos, tienen un descanso, tienen una salida de esa frustración. Cuando los acompañamos en un desborde o cuando los acompañamos en un berrinche, también su cerebro descansa y esa frustración tiene salida. Ese descanso le permite a nuestros hijos tener la energía suficiente para avanzar, para que él vaya integrando lo que necesita, para que madure, ¿verdad? Entonces, no sé si alguno ha escuchado esta palabra, que es neuroplasticidad o lo que conocemos como neuroplasticidad. Y es una capacidad que nuestro cerebro tiene de poder aprender nuevas cosas, de avanzar, de evolucionar, de, de tener este cambio, ¿no? Y eso también aplica en nuestros hijos con autismo. Y Miriam y yo creo que hemos aprendido mucho esa palabra y la hemos puesto en práctica en nuestros hogares. Y nunca, nunca es tarde para que empecemos a trabajar el vínculo con nuestros hijos. Entonces, algo muy importante también, el rol del padre es irreemplazable, es sumamente importante, más que cualquier otro terapeuta. No necesitamos hacerlo perfecto, no necesitamos saber todo de nutrición, de fisioterapia, de, de medicina o ser psicólogos o terapeutas. Solo necesitamos empezar a estar más presentes, más disponibles y más conectados, porque muchas veces tenemos la creencia de que paso en casa todo el día con mi hijo, sí, pero exploto a cada 5 minutos. Estoy muy frustrada, grito, amenazo, castigo, paso en el celular o paso en mis pensamientos dándole vuelta a todos los asuntos que tengo pendientes, a todo lo que me preocupa y no dedico tiempo de calidad. Entonces, quiero dejarles este pequeño ejercicio. Hoy cuando vean a sus hijos, mírenlos por 10 segundos y estén haciendo lo que estén haciendo, no los corrijan, solo mírenlos y pregúntense en ese momento, ¿qué necesita de mí emocionalmente mi hijo en este momento? Y siempre va a ser, nuestros hijos necesitan sentirse seguros, conectados, que los entendemos y que los acompañamos. Aunque a veces veamos que son niños que están muy desconectados, ellos están conscientes eh, de nuestro estado de ánimo, de nuestras caras, de nuestro tono de voz, y que muchas veces eso les da el mensaje directo de desconexión. Entonces, a grandes rasgos, esa es la importancia del vínculo. El vínculo es la conexión vital que todos necesitamos, incluyendo nuestros niños con autismo. Quiero terminar compartiéndoles un videíto. Me dicen si lo ven. ¿Si ven la pantalla del video? ¿No? No, no se ve. Ok, voy a intentarlo ahora. Ahora sí. Sí, solo verificar que se está compartiendo audio. Sí, lo piqué ahorita el audio. Bueno, entonces este es un poquitito de mi testimonio. Este es mi hijo Gael. Él tuvo un retroceso en sus habilidades a la edad de 3 años y medio. El diagnóstico fue autismo. Las poquitas palabras que él decía las dejó de decir por completo. Nos dejó de ver a los ojos, empezó a pegarse en la cabeza.
empezó a morderse súper duro las manos, se dejaba marcado casi, casi que sacándose sangre. Se pegaba en la quijada, corría todo el día desde que se levantaba hasta que se acostaba en círculos de puntitas, hacía como unos chillidos todo el día, se tapaba los ojos, los oídos, dormía solo 2 horas por noche. Tenía muchos problemas de salud, de diarrea, a veces mucho estreñimiento, reflujo, intolerancias alimentarias, afecciones de la piel y bueno, la lista sigue. Eh, Se los voy a poner. ¿Qué pasó, Gael? Gael, Gael, Gael. ¿Cuáles son tus alimentos favoritos? ¿Qué es lo que más te gusta? Fresa, Fresas, me gusta el pollo y me gusta uvas, las uvas, ¿qué más? brócoli, El brócoli, ¿qué es eso? arveja. Me gusta todo. Y vamos a darle un aplauso, vamos a darle un aplauso. Y bueno, empezamos la intervención con Gael. Miriam para nosotros fue una luz en este camino. En verdad yo era una mamá súper frustrada, o sea, era la máxima frustración andando. Y cuando yo empecé a trabajar toda esta parte médica, de nutrición y todo esto, Gael dio muchos avances, muchísimos. Pero hubo un momento en que a veces él tenía como retrocesos y era cuando yo más estresada estaba porque decía, ¿cuándo va a hablar? ¿Cuándo va a dejar de ser tan ansioso? ¿Cuándo va a dejar los desbordes, los berrinches? A Gael lo evaluaban cada cierto tiempo para ver cómo iba el avance y entre la primera y la segunda evaluación, en lugar de quitarle terapias, le pusieron más porque estaba muy mal. Cuando yo voy con Miriam y le digo, Miriam, por favor, ayúdame porque en serio voy a colapsar, ¿no? O sea, mi vida está patas arriba y ya no sé qué más hacer y ya no quiero seguir con esto. Me quería divorciar, tantas cosas. Yo empecé a trabajar en mis propias emociones. Miriam me acompañó en este camino. No era fácil para nada. Me recuerdo que la primera recomendación que Miriam me dio fue, tómate 1 hora de tu tiempo, de tu rutina diaria para ti. Y yo en serio que me sentía súper culpable. Yo decía, no, ¿cómo va a ser de que voy a dejar a mi hijo y no voy a poder hacer las terapias en esa hora? Y no confío en que lo vayan a cuidar bien y total. Entonces, Miriam me decía, conecta contigo, ve al pasto, te quitas los zapatos, pones un podcast, te tomas algo, pero que sea un momento para ti. Cuando empecé con ese pequeño cambio y otras cosas más, con Miriam aprendí mucho sobre meditación. Estuvimos meditando durante 6 meses. em, Pasaron muchas cosas también en esos 6 meses. Con Miriam aprendí sobre respiración. Estas meditaciones también eran como en grupo con otras familias de niños con autismo. Más información empezó a llegar a mi vida. em, y entonces yo empecé a estar menos frustrada. Como que ese fue el primer cambio, menos frustrada, menos cansada. Mi hijo me miraba como un poco más tranquila, como un poquito más sonriente. Dejé de explotar, dejé de gritar, dejé de exigir, de presionar. Entonces mi hijo empezó a sentir que yo era un lugar seguro y entonces él empezó a conectar más. Entre la segunda y la tercera evaluación, a mi hijo le quitaron casi todos los ejercicios de terapias y se hizo bastante corta la rutina. Empezó a expresarse más y ahí fue como que algo hizo clic en mi cabeza y dije, esto es, o sea, tengo que seguir.
Luego entendí y llegó más información nueva a mi vida de que mi hijo para regular su sistema nervioso necesitaba de una mamá en calma. Y pues eso es lo que hemos estado practicando todos los días con él. Y pues es lo que ahora yo quiero compartir con los demás padres, porque es un tema que en verdad casi no se nos dice. Em, Conozco otras madres también que han tomado también este conocimiento y lo han agregado dentro de la intervención para sus hijos, porque la parte médica es súper importante, la parte de nutrición es súper importante. Entonces, quiero dejarles este testimonio mío, que los padres, en verdad, somos de vital importancia para ver avances en nuestros hijos con autismo. Y Miriam, eso es lo que tenía preparado para hoy. Espero que a alguien Wendy, le pueda muchísimas servir. gracias. No te vayas porque me gustaría Sí, sí, no, aquí estoy. abrir los micrófonos, abrir el chat, porque se habla, o sea, no nos enseñan de pequeño cómo vincularnos, cómo tener esa vínculo, sobre todo si somos, en mi caso, mis papás no son padres que fueron muy expresivos conmigo. Y obviamente uno crece con esa forma de amar, de que te amo, pero no te abrazo, te amo, pero no estoy, no te lo digo. Entonces, no nos enseñan cómo vincularnos. Yo recuerdo muy bien un ejercicio que me dieron a mí cuando yo estaba en ese proceso, porque mi embarazo fue un embarazo no planificado y me costó muchísimo sentir esa emoción mamá-hijo y me costó por mucho tiempo. Yo tenía como una barrera eléctrica que cuando yo quería acercarme a mi hijo, mi cuerpo no reaccionaba. Y hay un ejercicio que se llama el abrazo de los 30 segundos. Cada vez que yo llegaba a mi casa, yo obligaba a mi cuerpo a mantenerme abrazada a mi hijo por 30 segundos y contábamos juntos. Eso fue un ejercicio que a mí me ayudó a acercarme más a mi hijo. Wendy, regálanos tres ejercicios, tres actividades que los padres pueden hacer para ir regulándose ellos y para conectar con sus hijos. Creo que lo primero, como tú dices, lo más importante es que ellos se conozcan, ¿verdad? Sabemos que si nuestros hijos sensorialmente reciben mucho estímulo, nosotros también, o sea, nosotros o nuestra pareja también va a tener esta sobreestimulación sensorial. Entonces, como papá, yo, ¿qué filtros sensoriales tengo más abiertos? En mi caso, tengo el filtro auditivo y el visual súper abierto. Entonces, a mí me detona el desorden. Ver las cosas fuera de lugar me estresa. Los ruidos, los agudos, me alteran demasiado. Entonces, algunos puede ser el olfato, otros puede ser las texturas, ¿no? Entonces, ¿qué tanta sobreestimulación estoy recibiendo en mi día a día? Hacerme consciente de eso, primero. Y segundo, para bajar los niveles de estrés de todo lo que tenemos, que lo aprendí de ti, caminar descalzo sobre la grama, caminar en la naturaleza, siempre en la naturaleza, buscar la naturaleza, algo que nos dé esa conexión, ¿no? Con lo verde, con el aire. Em, y el dormir bien, porque un papá cansado, un papá que duerme mal, no hay manera de que pueda conectar bien con su hijo al día siguiente. Entonces, esas creo que serían las tres principales. Muy bien, excelente. Quien quiera hacer una pregunta, con gusto puede abrir sus micrófonos o bien ponernos aquí el mensaje a través del chat para que podamos contestar, porque sabemos que el día a día es muy retador. Regresamos del trabajo, tenemos deudas, hay que cumplir con las responsabilidades de un trabajo. O sea, hay muchas cosas que el día a día nos lleva a desconectarnos y sobre todo a desconectarnos de nosotros mismos. Yo creo que uno de los grandes propósitos que vino a este mundo nuestros hijos es a entender que nosotros somos primero, que nosotros somos prioridad.
que eso no significa ser egoísta, que eso no significa que yo no amo a mi hijo, sino si yo no estoy bien, no voy a poder estar bien para él. Y ese ha sido el secreto tanto de Wendy como el mío. Entender que nosotras somos importantes, que el tiempo para nosotras es importante, que si nuestro sistema nervioso está regulado, el sistema nervioso nuestro es como si le mandara una corriente eléctrica al sistema nervioso de nuestros hijos para regularlos, para equilibrarlos. Entonces, póngame aquí en el chat quién quisiera, quién está teniendo alguna dificultad a nivel emocional con sus hijos. No se sientan juzgados y se lo digo con todo el cariño. ¿Por qué? Porque a mí todavía me cuesta vincularme con mi hijo. Mi hijo tiene 16 años y todavía a mí me cuesta, sobre todo porque hay algo importante y mencionárselos aquí. Todos los seres humanos trabajamos o nos movemos desde de diferentes formas y tenemos diferentes lenguajes del amor. Hay 5 lenguajes del amor: los actos de servicio, tiempo de calidad, las palabras de afirmación, el contacto físico y los regalos. Son 5 formas de amar. Mi hijo se siente amado cuando yo le digo: hijo, me siento orgullosa de ti. Hijo, eres lo máximo. Cuando le doy regalos, se siente amado. Yo, por el contrario, mi forma de sentirme amada es que me ayuden con la casa, que me ayuden a lavar, a fregar, a tener la casa bonita, que me acompañen al supermercado. Para mí eso es que me amen. Que me digan te amo no me hace la diferencia a mí, pero que me frieguen los platos, eso me dice a mí, me ama. Entonces nuestros hijos tienen también su forma o su lenguaje del amor. Cuando tú logras entender cuál es el lenguaje del amor de tu hijo, de tu esposo, tuyo, la comunicación empieza a fluir y empiezas a encontrar esa conexión que hoy no logras hacer como ese clic. Levánteme la mano. ¿Quién siente que todavía no ha logrado hacer clic con su hijo? Si es que no lo han logrado. Póngame aquí, levanten la mano ahí, la manito. ¿Quién siente que no ha hecho ese clic, que le falta ese no sé qué para conectar con su hijo? Sin juzgamiento, aquí estamos para apoyarlos emocionalmente, para que ustedes, saliendo de esta conferencia, ustedes puedan poner en práctica esas herramientas, ¿sí? ¿Quién me quiere compartir su experiencia, su vivencia, lo que está hoy en día viviendo a nivel emocional con sus hijos? Pónganmelo aquí, no tengan pena. Vamos a ver aquí quién me escribió. Aquí dice saludos de Panamá. Muchas gracias, Jennifer. Bienvenida. Ruth, bienvenida. Adriana de Colombia, de Cundinamarca, bienvenidas. Bueno, aquí todo el mundo tiene una vida maravillosa y color de rosa con los hijos. Yo soy la única que yo peleo con mi hijo todos los días. Parecemos marido y mujer. Dice, yo siento que a veces me desconecto. Muy bien, Ruth. Wendy, ¿qué le podemos decir a Ruth? Dice, a veces me sobrepasa cuando tiene sus crisis. Buen punto. Vamos a ver, vamos con Ruth primero. ¿Qué puedo hacer para conectarme a mí mismo? A mí misma, Wendy? ¿Qué le pudiéramos recomendar o sugerir a Ruth? Creo que tú lo has dicho siempre como de escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Como de sentirlo y de, bueno, más que todo parar un momento para escucharnos, porque estamos como en automático, ¿no? Y de alcanzar la meta de todos los días y no nos sentimos, no nos escuchamos para nada. O sea, me duele aquí y cuando yo me estreso mucho, a veces tenso mucho los dientes, las muelas, yo las tenso mucho, el hombro derecho me duele mucho. Entonces, parar de los celulares, como estar un poquito más en el presente, tomar un objeto y mirarlo, quitarte los zapatos y otra vez tocar a tierra para que puedas conectar contigo. Creo que eso le podría ayudar. Excelente, así es. Hay un ejercicio cuando tienes tu mente totalmente dispersa, que te estás desconectando de ti, es recorrer tu cuerpo.
Haz de cuenta que tienes una cámara en tu mente y empiezas a recorrer dedo de los pies, los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, las piernas y empieza a hacer un escaneo de arriba abajo de tu cuerpo y con eso vuelves a conectar contigo. ¿Sí? Ese es un ejercicio infalible. Bien, cuando tienen crisis, ¿cómo hago para mantener la calma cuando mi hijo está en crisis, Wendy? Bueno, creo que aquí hay varios puntos, ¿verdad? Primero, entender que todos tenemos una capacidad máxima de frustración. En nuestros hijos con autismo, lo que más rebalsa ese vaso de frustración es la sobreestimulación sensorial y el no sentir conexión con nosotros, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nuestro tipo de intervención, el que hemos hecho con nuestros hijos, tanto Miriam como yo, es bajarle un poquito al ruido de su cerebro, ¿no? Es ver la parte médica, porque un niño que le duele el cuerpo, que tiene neuroinflamación, que no durmió bien, que tiene reflujo, pues va a estar muy irritado, ¿no? Entonces, como yo como papá voy a empezar a ayudarle a bajar ese vaso de frustración y por otro lado empezar a conectar con él? Porque esto no es como, bueno, ¿qué estrategia voy a usar ahorita? Sino es cómo voy a construir todos los días para que va a llegar un día o la meta en que mi hijo baje esas crisis, ¿no? Entonces, primero revisar eso como la parte médica y el empezar a conectar es... El vínculo tiene 6 niveles. El primer nivel son los sentidos. Entonces, si tu hijo ahorita no habla o no te mira a los ojos, pero sí te puede escuchar o sí te puede ver, aunque sea de lejos, empezar a conectar con él con algo tan sencillo como empezar a cantarle, que tu tono de voz le indique a él que le estás cantando a él y que estás conectado con él, que es un tono de voz que transmite calma. O que tú te pongas a jugar con su juguete favorito, ¿verdad? Y que él te vea de lejos que tú estás jugando con algo que a él le interesa. Entonces sería como el primer nivel. Entonces ahí vas bajando el vaso de frustración. Entonces es trabajar todos los días un poquito la raíz del problema, que son esas dos cosas. Muy bien. Creo que por la misma línea, Juliet dice, yo me frustro cuando veo que trato de calmarlo y no lo logro. Esto hace que me moleste, pero no con él, sino es porque por no saber qué más hacer. Y mira, en ese momento, cuando él está desbordado, ¿no? La razón se apaga, o sea, le digas lo que le digas, le hagas lo que le hagas, él es un impulso que él no puede controlar, entonces esa energía de frustración que ya se rebalsó tiene que salir sí o sí. Entonces, si él empieza a gritar, a pegar, a aventar cosas, o no sé cómo será su canal para sacar la frustración, entonces es de trabajar lo que te digo otra vez, el vínculo, la sobreestimulación sensorial, pero en ese momento, si tú sabes que te puede lastimar, te haces un ladito, te quitas un poquito y lo vas a acompañar desde tu tono de voz, otra vez, ¿verdad? De, mi amor, entiendo que estás muy enojado o muy frustrado, pero no te permito que me pegues. Le puedes pegar al piso, a la cama, a la pared, a la tierra, o puedes aventar piedras para allá, pero que saque frustración, ¿no? En ese momento, no darle explicaciones ni ponértela enfrente, y si están los hermanitos cerca o alguien que puede ser lastimado y que tú ya lo conoces y que está a 2 segundos de detonar, es en ese momento, ustedes se van para su cuarto, ustedes se van para el patio y ahorita él que tenga su espacio para sacar frustración, ¿verdad? Pero no te enfoques en frenar la frustración en ese momento o frenar el berrinche, porque muy difícilmente se va a lograr. Gracias. Dice, yo pierdo la calma con sus ecolalias, pero ya he entendido que es silencio y tras practicar y practicar, que es una instrucción que debe atender inmediatamente, hemos ido modificando esa parte de conducta. ¿Ok? Ok, mira, ahí te puedo decir algo que te puede ayudar. Cuando nosotros damos las condiciones adecuadas para que el niño tenga un desarrollo sano, como que desatoramos ese proceso de madurez.
el cerebro empieza a integrar, ¿no? Lo primero que integra van a ser los sentidos. Luego integra la parte de conocimientos o la parte de aprendizaje. Después integra la parte emocional y por último la parte social. Entonces, si tú estás viendo una conducta de que no está siendo empático, por ejemplo, ¿verdad? Tú vas a bajar la expectativa y vas a decir, su cerebro ahorita no puede, no le voy a exigir más. O si tú estás enseñándole algo o le quieres dar una instrucción, igual, baja la expectativa, decir, bueno, su cerebro no ha integrado eso, no le puedo exigir algo que su cerebro no puede, pero ¿qué sí estoy haciendo para llegar a ese nivel, para llegar a esa capa? ¿Ya? Para que no te estreses mucho con esa parte. Listo, no sé si con eso te apoyamos. Coméntanos si con esa información te ayudamos. Yo creo que este tema da para mucho más. Como decía Wendy, el primer nivel de conexión, aquí es como las rayitas del Wi-Fi. Sí, sí, ¿se acuerdan las rayitas del Wi-Fi? Tengo una rayita, tengo dos rayitas. Cuando tengo la super, todo tengo. Bueno, la conexión con nuestros hijos es igual. Nosotros creemos que las únicas cosas que tienen conexiones son los equipos electrónicos y no es así. Si yo estoy mal emocionalmente, estoy emitiendo una frecuencia de Wi-Fi que está recibiendo mi hijo. En estos días un papá me decía, es que mi hijo es como medio lento. Es que yo le digo, y él es como medio lento. ¿Qué está transmitiéndole el papá al niño? Y el niño estaba cerca. El niño, no, el niño sabía que estaban hablando de él. ¿Qué le estoy transmitiendo? ¿Qué energía le estoy mandando a mi hijo? Entonces, es muy importante que nosotros seamos muy cuidadosos en qué decimos, en cómo lo decimos. Como cuando estamos con el esposo y estás brava. No. ¿Te pasa algo? No. Pero el ambiente está pesado, estamos molestas, pero no lo decimos. Y el esposo recibe esa energía. Nuestros hijos son iguales. Por eso, mamá, papá, una de las cosas muy importantes que te quiero dejar hoy es que 5 minutos antes de llegar a tu casa, quédate en el carro, respira, respira hondo. Yo con mucho gusto les puedo regalar un audio que se llama 5 minutos de calma. Enciérrate en el baño. Llegaste a la casa, no le hables a nadie. Enciérrate en el baño, escucha el audio 5 minutitos y sal renovada de ese baño. O quédate en la esquina de la panadería, quédate ahí sentada, tómate algo allí y llega a la casa, pero con otra actitud. Es un ejercicio diario, practicando y practicando, como decía Aime, hay que practicar. En la condición de nuestros hijos tenemos que verla como un privilegio. ¿Por qué? Porque nos están enseñando a ser mejores seres humanos y es lo que no vemos. La sociedad, el internet, las redes sociales, muchas veces tratan de identificar el autismo como discapacidad, incapacidad, que no va a poder, pero tenemos que empezar a cambiar ese chip y empezar a sentirnos orgullosos de que nuestros hijos tienen una forma de procesar la información de una forma distinta. Mi hijo vino a enseñarme a que yo también podía amar de forma física, de contacto físico, porque no estoy acostumbrada. Entonces son cositas que ustedes tienen que ir observando en sus hijos para ir desarrollando ese vínculo. El vínculo no siempre va a ser perfecto. No siempre voy a estar enamorada de mi hijo. No. Van a haber momentos donde me siento súper orgullosa de mi hijo. Hay momentos donde no lo quiero ver ni en pintura, ni bueno ni malo. Nuestros hijos tienen muchas veces la facilidad de sacarnos de nuestras casillas, de sacarnos de nuestros cabales. Y ahí es donde nosotros tenemos que, ok, ¿quién es el adulto? El adulto soy yo. Yo sé cómo regular mi sistema nervioso, yo sé cómo entrar en calma. Yo entro en calma y se lo muestro a él con mi calma. Y eso fue lo que logró Wendy en su proceso, porque ya había hecho todo, alimentación, desintoxicación, hábitos de sueño, o sea, ya había hecho de todo y no lograba que Gael terminara de despegar.
Lo mismo me pasó a mí, lo mismo, idéntico, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto, mamá y papá? Que no puedes atribuirle o delegarle el 100% de la mejora de la condición de tu hijo a un terapeuta o un maestro. No se puede. Tú necesitas ser el rol protagónico en la vida y en el neurodesarrollo de tu hijo. Profesora Milsi, adelante. No la escuchamos, está en Está mute. silenciada. Sí. Tiene que abrir el micrófono. Ok, ahora sí, disculpen. Buenas tardes a todos, gracias Miriam por la invitación. Yo la verdad es que cuando participo en este tipo de actividades, cada vez eh, sostengo y cada vez se refuerza mi hipótesis de que los padres de familia de niños con condición, porque para mí el niño autista no tiene solo esa condición, que con terapia, con actitudes, con acciones que los que están en el entorno realizan, puede irse mejorando muchísimas cosas y yo tengo testimonio, muchos testimonios de eso por el tipo de labor que realizo. Realmente el el éxito de sacar a un niño autista a flote, por llamarlo de alguna manera, requiere del 300% o más de compromiso del padre de familia. Y como bien lo señalabas, Miriam, hace un rato, algunos padres de familia creen que eso, vaya a dejárselo a la escuela, voy a dejárselo a los terapeutas. Ellos, no, esto es un trabajo en equipo que requiere el 300% de compromiso e interés del padre de familia para poder ver resultados. Si es posible, sí es posible sacar a un niño autista hacia adelante. Yo tengo hoy, por ejemplo, estaba yo, porque ellos me mandan audio y todo a mí cuando requieren conversar conmigo y me dice, un niño autista que además tiene TDAH, que está en una escuela regular, está ahorita mismo en su segundo grado, con mucho éxito, me dice, pronto te voy a ir a visitar, porque es exalumno de nosotros, yo soy psicóloga del CAIPI de la Universidad de Panamá. Me dice, pronto te voy a ir a visitar, yo te quiero mucho y necesito siempre saber de ti. Entonces, ese necesito siempre saber de ti es un trasfondo, es si tú me llevas, todavía me llevas de la mano, aunque no esté en el CAIPI, yo me voy a sentir seguro, que es lo que yo hago. Yo tuve que abrir un programa de egresados para poder ver a esos niños con alguna condición que están en aula, que están incluidos ya en su entorno escolar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Porque yo he invertido tiempo y esfuerzo en esos niños para sacarlo adelante para que cualquiera me lo debarate en 2 minutos, cualquiera que no entiende cómo es el manejo de esto. Entonces yo por eso estoy en constante comunicación con los padres de familia. Si tengo que ir a la escuela, voy. Si tengo que ir a pelear, voy a pelear para poder que mis niños salgan adelante. Entonces, padres de familia, ¿es fácil? No, no es fácil, pero es posible. Entonces, este tipo de actividades, Miriam, yo la verdad es que te felicito por esto y a la madre de familia, excelente intervención, porque esto es lo que se necesita. Unos a otros nos ayudamos, unos a otros nos retroalimentamos para saber lo que no, porque no todo funciona. Esto no es una receta que voy a poner 5 libras de harina y no todo funciona para todo el mundo. Pero en esta interacción, en este feedback, yo puedo saber, pero si hago esto y le pongo mi propia sazón, posiblemente le funciona a mi hijo, porque esto es un probar y probar y probar cosas hasta conseguir la que realmente encaja a mi hijo. Toma tiempo, sí, pero hay que tener paciencia. Y como bien lo señala la mamita, hay que sacar tiempo para los cuidadores. Incluso para los terapeutas, nosotros también tenemos que sacar tiempo. Yo a veces pido mi tiempo compensatorio un día para respirar, sanar, porque yo tengo muchos niños con condición
que no los recibo, sino que me toca descubrirlos ahí. Y bueno, son míos ya y tengo que echarlos para adelante. Pero yo requiero también, porque yo soy un ser humano, tener mi propio espacio, así que cada cierto tiempo yo pido mi tiempo compensatorio para respirar, saber, y regreso a la oficina al día siguiente con, decía mi abuelita, con el saco lleno para poder seguir adelante. E insisto, y me dicen mis familiares, ¿cuándo te vas a retirar? Digo, no sé cuándo, porque es que cada vez llegan más niños que me necesitan. Y mientras yo tenga la fuerza, ahí voy a estar. Así que, Miriam, tú sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Además, tenemos cosas pendientes que realizar en conjunto. Y sígueme invitando a este tipo de actividades que me llenan muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, profe, muchas gracias también. Dice por acá, que hay un comentario, dice, vamos a ver, dice, no logro leerlo, dice, yo ese ya lo leí. No existen muchos grupos de apoyo para padres y es una necesidad. Las familias vivimos enfocadas en las terapias de los niños. Es cierto, Denis. Precisamente Fundación Ángeles Valientes nació con la necesidad, con la intención de ser ese pilar de apoyo emocional para los padres, para que ustedes sepan que ustedes son importantes, que antes de correr a terapia, tenemos que atendernos a nosotros. Aquí, a ver, ¿quién le gustaría? Vamos a ver, ¿quién le gustaría o quién estaría dispuesto? Hay una pregunta que a mí me hicieron cuando empecé este proceso emocional para ayudar a mi hijo, ayudarme a mí para ayudar a mi hijo. Decía, ¿en quién estás dispuesto a convertirte para llevar a tu hijo al éxito? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Les quiero preguntar a los 22 papás que estén en esta sala, ¿qué estás dispuesto? ¿A qué estás dispuesto? ¿Hasta dónde estás dispuesto? Si más de 10 me levantan la mano, me comprometo aquí públicamente con Wendy. Vamos a hacer un taller. Un taller, tal vez voy a procurar que sea gratis o una donación simbólica, un taller de vínculo emocional y transformación personal. Así que levántenme la mano, pónganme aquí quién se anota para yo. Por favor, aquí Aimé, Maribel, Denis, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, como lo dijo la profesora Milcia, papá, nadie va a rescatar a tu hijo más que tú. Vas a tener maestros maravillosos, terapeutas maravillosos, pero ellos no pueden hacer la magia. La magia la haces tú en tu casa todos los días con la decisión que tomas todos los días. Nidia, Juliet, Maribel, muchas gracias. Mirella, gracias. Me comprometo públicamente aquí con Wendy. Vamos a crear un taller de vínculo emocional y transformación personal exclusivamente para ustedes, papás, porque el autismo nos está llevando a ser mejores seres humanos. Llévate eso en la cabeza. Cámbiate el chip, que te sientas orgulloso de que tu hijo te está transformando a ti y está transformando la vida de la sociedad. La forma en que la gente ve a nuestros chicos está cambiando. La concienciación que se hace todos los meses en abril está dando sus frutos ya. La gente está empezando a entender que el autismo no es una discapacidad, es un cerebro privilegiado, como el de Albert Einstein, como el de Nikola Tesla, como el de Elon Musk, ¿sí? Nuestros hijos tienen esa capacidad. Dice, la mayor parte del tiempo me siento sola, bruja y amargada, preciso porque no me doy nada. ¿Quién escribió a veces? Mami, todas nos sentimos malas madres y todas nos sentimos amargadas y brujitas, dice. Es parte del proceso, es parte, sobre todo cuando estamos en nuestros días. Sí, en nuestros días también estamos mucho más irritables. Entonces ahí es importante que nos empecemos a conocer, que sepamos que nos, como decía Wendy, a mí me detona el desorden, por ejemplo, a mí me detona que mi hijo salga tarde porque llegamos tarde a la escuela, eso a mí no me gusta llegar tarde. Entonces tú tienes que observarte qué es lo que te detona a ti y prevenir
Por ejemplo, yo tengo que salir de mi casa a 5:45, si no, mi hijo llega tarde. ¿Qué hago? Me levanto a las 5, me estaba levantando 5:10. No, ya no me puedo dar ese lujo. A las 5 me levanto y a las 5 yo prevengo o trato de prevenir eso, ¿sí? También entender que nuestros hijos tienen una forma muy particular de vivir sus emociones. Las emociones de ellos son a flor de piel, la viven con más intensidad que nosotros. Lo que a mí no me molesta, a él le molesta el triple. Y muchas veces nuestro esposo, yo descubrí que mi esposo también es autista. En el proceso descubrí que mi esposo también es autista. Entonces, él muchas veces me dice cosas porque está bravo y quiere quitarse esa rabia y entonces desboca conmigo. Entonces, pero ya yo sé que él tiene rasgos autistas, esa es su forma de ser, esa es su forma de hablar y no me lo tomo personal. Empiezo a buscar mi propia calma sin dejar que ellos, ninguno de los dos, me saque de quicio y simplemente respiro, me unto de mantequilla y me sabe a cake que se estén despotricando, bravos, cabreados, frustrados. Ellos tienen que vivir su proceso, ellos tienen que vivir su rabia y sacar su frustración. Al rato me vuelven y me hablan como si nada. Y yo les hablo como si nada porque no me lo tomo personal. Yo aprendí a vivir en calma dentro del caos. Y es lo que nos comprometemos, tanto Wendy como yo, a prepararles un taller bonito de vínculo emocional y transformación personal. Así que pronto vamos a estar por ahí comentándoles. Todos los papás que hoy se sienten desorientados, también los invito para que participen de las reuniones orientativas gratuitas que tenemos en Fundación. Las hacemos una vez a la semana. Dependiendo del quórum que tengamos, pueden ser todos los martes 12 del día o 6 de la tarde. Si tenemos más personas que quieren participar, la podemos hacer 2 veces al mes, a la semana, perdón. Todo depende. Por favor, me pueden escribir ya sea por redes sociales o me pueden escribir al 6115-1797 para que puedan separar su cupo. Son reuniones orientativas de máximo 10 familias para yo poder guiarlos y orientarlos. ¿Qué les está haciendo falta para sacar adelante a sus hijos? Sus hijos pueden salir adelante, pero ustedes tienen que creer en ellos primero. Wendy, algo para cerrar, ¿qué quisieras dejarle a las familias? Gracias, Miriam. Pues quiero que hoy se lleven en su mente en llenar ese vacío, llenar esa necesidad vital, básica, primaria, biológica de nuestros hijos, que es el vínculo. Es como cuando comemos, ¿no? 3 veces al día, igual. Hoy ya llené ese vínculo de mi hijo. ¿Sí o no? Si la respuesta es no, bueno, voy a empezar a conectar en la mañana, al mediodía y en la noche. Si pueden un poquito más, podría ser un poquito más, pero con 10 minutos que ustedes jueguen con ellos, sin celular, sin estar en sus pensamientos y con un tono de conexión, van a empezar a ver cambios, porque es una necesidad que ya está empezando a ser saciada, ¿no? Entonces el cerebro va a tener la energía necesaria para empezar a madurar, para empezar a integrar, para empezar a avanzar. Y aquí nuestros hijos son seres integrales. No solo son cerebro, no solo son ejercicios, no solo son terapias, no solo son clases, es un todo. Y entonces, por último, que sean conscientes de que nuestros hijos tienen un sistema nervioso más reactivo y para que él pueda mejorar y que pueda madurar el sistema nervioso, necesita de nuestro sistema nervioso, que nosotras estemos en calma y que les ayudemos a que ellos puedan avanzar de esa manera. Si mamá está mal, va a haber bloqueo. Entonces, cuidémonos más, trabajemos más en nosotros. Y con eso los quiero dejar. Muy bien, muchísimas gracias. Y yo te quiero dejar con una frase que hoy la escuché y me resonó mucho. Me dice, quién es el gigante con el que estás batallando? Que tienes que derribarlo para convertirte en rey o reina. ¿Cuál es ese gigante que vive dentro de ti? ¿Cuál es ese enemigo que vive dentro de ti que no te está dejando conectar contigo? Porque muchas veces es culpa, es miedo,
frustración. Así que identifica ese gigante al que tienes que derrotar para convertirte en rey. Y eso significa sacar adelante a tu hijo. Así que bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy. Estén pendientes de nuestras redes sociales, así que pronto les iremos avisando del taller con el que nos acabamos de comprometer. Y bueno, llegó el mes de abril, mes del autismo. Sigamos haciendo ruido, sigamos enseñándole al resto de la sociedad de que nuestros hijos tienen un propósito en esta tierra, que es enseñarnos a ser mejores seres humanos. Bonita noche a todos y que estén muy bien. Gracias, feliz noche.